En la cena de Navidad observé a mi hijo distribuyendo cajas envueltas para cada persona. Cuando terminó, mis manos seguían vacías. Él me miró y dijo: «Usted debería agradecer por estar aquí». Mi nuera Elena susurró alto para sus amigas: «Ya es caridad haberla invitado». Carcajadas llenaron la sala. Yo solo asentí con la cabeza y me quedé inmóvil en esa silla dura, sintiendo como cada risa era una puñalada. 15 días después, golpes desesperados en mi puerta a las 2 de la madrugada. «Necesitamos hablar, abre la puerta, por favor, mamá, por favor». La voz de Francisco sonaba rota. Pero esa noche yo no abrí. Todavía no. Porque lo que ellos no sabían es que durante esos 15 días yo había hecho algo que cambiaría todo para siempre. Déjenme explicarles cómo una madre invisible se volvió imprescindible cuando ya era demasiado tarde para ellos. Mi nombre es Lucía, tengo 68 años, y esa noche de Navidad no fue la primera vez que me hicieron sentir como si yo no importara. Fue simplemente la última vez que lo permití. Pero para entender lo que pasó después, necesitan saber quién era yo antes de esa cena. Necesitan saber todo lo que di, todo lo que callé, todo lo que sostuve en silencio mientras ellos construían su vida sobre mis espaldas sin siquiera voltear a mirarme. Crié a Francisco sola desde que tenía 12 años. Su padre murió en un accidente y de un día para otro me convertí en madre y padre al mismo tiempo. Trabajaba limpiando oficinas desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego corría a casa para preparar comida y llevarla a vender al mercado. Por las noches cosía ropa para una tienda del centro. Dormía 4 horas si tenía suerte. Todo para que mi hijo tuviera uniforme limpio, zapatos nuevos cada año y pudiera ir a una escuela decente. Nunca le dije que había noches en que yo cenaba solo pan con té para que él pudiera comer pollo. Nunca le conté que dejé de ir al médico durante 5 años para pagar sus clases de inglés. Una madre no dice esas cosas. Una madre solo da. Cuando Francisco cumplió 25 años, vino a mi casa con ojos brillantes. «Mamá, tengo una idea», dijo. «Quiero poner un negocio de repuestos automotrices. Sé que va a funcionar. Solo necesito capital inicial. Unos $30,000. Yo no tenía $30,000. Pero tenía la casa donde habíamos vivido siempre. La casa que había terminado de pagar después de 20 años de cuotas. La casa donde estaba cada recuerdo de mi esposo, de la infancia de Francisco, de nuestra vida juntos. La vendí en 3 semanas. Le di todo el dinero a mi hijo. Me mudé a un apartamento de 2 ambientes en un edificio viejo donde se escuchaba cada ruido de los vecinos. Francisco me abrazó llorando ese día. «Te prometo que te voy a devolver cada centavo, mamá», me dijo. «Cuando el negocio crezca vas a vivir como una reina». Yo le creí. Una madre siempre cree en su hijo. Pasaron los años y el negocio creció, pero yo seguí en ese apartamento pequeño. Francisco decía que el dinero estaba reinvertido, que pronto todo mejoraría. Yo asentía. No reclamaba. Las madres no reclaman. Luego conoció a Elena y todo cambió de una forma que yo no esperaba. Ella era 30 años menor que yo, bonita, con el cabello largo, siempre arreglada, siempre con ropa cara. La primera vez que la vi noté cómo miraba mi apartamento. Sus ojos recorrieron las paredes manchadas, el sofá viejo, la mesa de madera raspada. No dijo nada, pero vi su expresión. Era desprecio puro. Después de la boda, Francisco empezó a visitarme menos. Primero cada 2 semanas, luego una vez al mes, luego solo en fechas importantes. Cuando yo llamaba, Elena contestaba y decía que Francisco estaba ocupado, que le dijera el mensaje. El mensaje siempre era el mismo, solo quería saber cómo estaba mi hijo. Pero Elena hacía que eso sonara como si yo fuera una carga. Como si amar a mi hijo fuera un defecto. Poco a poco empecé a llamar menos. Poco a poco empecé a desaparecer de la vida que yo misma había construido para él. Hace 3 años todo cambió otra vez, pero de una forma diferente. Francisco llegó a mi apartamento con papeles en la mano y esa sonrisa que yo conocía desde que era niño. La sonrisa que usaba cuando quería algo. «Mamá, el negocio está creciendo», dijo. «Vamos a abrir un local grande en la zona comercial nueva. Pero el banco pide garantías. Necesito que firmes estos documentos. Es solo una formalidad. Tú apareces como avalista, pero no vas a tener que pagar nada. Confía en mí». Yo miré los papeles. Eran muchas hojas llenas de letra pequeña. «¿Cuánto es el préstamo?», pregunté. $250,000, dijo él como si nada. Yo sentí que el piso se movía.
Francisco, eso es mucho dinero, dije. Si algo sale mal, yo no tengo cómo responder por esa cantidad. Él me tomó las manos. Mamá, nada va a salir mal. El negocio está mejor que nunca. Esto es solo un trámite bancario. Por favor. Necesito esto. Firmé. Firmé porque era mi hijo y porque yo quería creer que él cuidaría de mí como yo había cuidado de él. Puse mi apartamento como garantía. Puse el terreno que había heredado de mis padres. Puse todo lo que tenía en el mundo sobre una mesa de banco y aposté todo por él. Cuando salimos del banco, Francisco me abrazó rápido y se fue corriendo. Tenía una reunión importante, dijo. Yo me quedé parada en la calle sintiendo un vacío en el estómago que no sabía explicar. Después de firmar esos papeles, vinieron más documentos, más préstamos, más promesas. 6 meses después, Francisco regresó. Mamá, necesito otro favor, dijo. El local está yendo muy bien, pero queremos expandirnos. Abrir una segunda sucursal. El banco aprobó otro crédito, pero piden más garantías. Yo lo miré sin entender. Francisco, ya puse todo lo que tengo, dije. ¿Qué más puedo dar? Él sacó más papeles. Necesito que aparezcas como socia en el negocio, dijo. Solo en los documentos. Para efectos fiscales. No vas a tener que hacer nada. Ni siquiera vas a tener que ir al local. Solo tu nombre y tu firma. Yo dudé por primera vez. ¿Eso me hace responsable de todo lo que pase en el negocio, verdad?, pregunté. Él se rió. Mamá, nada malo va a pasar. Esto es solo estrategia financiera. Todos los empresarios lo hacen. Confía en mí. Volví a firmar. Otra vez confié. Me convertí en socia de un negocio que nunca visité, donde nunca opiné, donde mi nombre servía solo para abrir puertas en bancos. Francisco me prometió que cuando todo estuviera estable él me pondría un sueldo. $500 al mes, dijo. Para que tengas tu propio dinero. Yo sonreí. No es necesario, hijo, dije. Pero él insistió. Claro que es necesario, mamá. Tú mereces algo por todo lo que has hecho. Los $500 nunca llegaron. Cada vez que yo preguntaba, Francisco decía que ese mes había gastos inesperados, pero que el siguiente mes sin falta. Pasaron 6 meses. Yo dejé de preguntar. Las madres no insisten. Las madres esperan. Mientras tanto, Elena empezó a cambiar más. Dejó su trabajo en la tienda de ropa donde había conocido a Francisco. Ahora se dedicaba a ir al gimnasio, a hacerse las uñas, a reunirse con amigas en cafés caros. Cuando yo iba a visitarlos, ella siempre tenía algo que hacer, algo que la obligaba a salir justo cuando yo llegaba. Francisco se disculpaba por ella. Está muy estresada con la casa, decía. Está adaptándose a la nueva vida. Yo asentía. No decía que Elena no parecía nada estresada. Que lucía feliz gastando el dinero que mi hijo ganaba gracias a los préstamos que yo había garantizado. Callaba porque las madres no juzgan a las esposas de sus hijos. Las madres mantienen la paz. Un día Elena me llamó por teléfono. Lucía, necesito pedirte algo, dijo. No me dijo mamá como antes. Solo Lucía. Mi nombre sonaba frío en su boca. Dime, le respondí. Necesito que dejes de venir a la casa sin avisar. Francisco está construyendo una imagen profesional y necesitamos cuidar las apariencias. La gente viene a visitarnos, clientes, inversionistas, gente importante. No podemos tener visitas inesperadas. Yo me quedé muda. Elena, ¿estás diciendo que no puedo visitar a mi hijo?, pregunté. No estoy diciendo eso, respondió ella con voz dulce como veneno. Solo te pido que avises antes. Que coordines. Que respetes nuestros espacios. ¿Entiendes, verdad? Colgué el teléfono y lloré por primera vez en años. Lloré porque mi hijo no me defendió. Porque él sabía lo que Elena me había dicho y no hizo nada. Porque yo me estaba volviendo una extraña en la vida que yo misma había pagado. Empecé a llamar antes de visitarlos. Siempre había una excusa. Hoy no podemos, mamá, tenemos una cena. Este fin de semana vienen los padres de Elena. El próximo mes estamos muy ocupados, mejor te avisamos nosotros. Las visitas se volvieron cada 2 meses, luego cada 3. Yo dejé de insistir. Me quedaba en mi apartamento pequeño viendo televisión sola, preparando comida que nadie más comía, esperando el teléfono que casi nunca sonaba. Mis vecinos me preguntaban por mi hijo.
Les decía que estaba muy bien, que su negocio iba excelente, que era un hombre ocupado e importante. Nadie necesitaba saber que yo pagaba mis cuentas con una pensión miserable mientras él manejaba una camioneta de $80,000. Hace un año las cosas empeoraron. Francisco llegó a mi apartamento agitado. Mamá, tenemos un problema, dijo. El banco está pidiendo pagos más altos. La cuota mensual subió de $3,000 a $7,000. Necesito ayuda estos meses hasta que estabilicemos el flujo de caja. Yo lo miré sin poder creer lo que escuchaba. Francisco, yo vivo con $400 al mes de pensión, dije. ¿De dónde voy a sacar $7,000? Él se paseaba por mi sala pequeña. ¿Tienes ahorros?, dijo. ¿Tienes ese dinero que guardabas para emergencias? Hijo, ese dinero es para mis medicinas, para el doctor, para cuando algo me pase, respondí. Esto es una emergencia, gritó él. Si no pagamos al banco, pueden quitarnos todo. Y como tú eres la avalista, pueden quitarte tu apartamento. ¿Entiendes eso, mamá? Si yo caigo, tú caes conmigo. Sentí miedo. Miedo real. Saqué mis ahorros. $8,000 que había juntado durante 15 años para cualquier emergencia médica, para mi funeral, para no ser una carga para nadie cuando llegara mi hora. Se los di todos. Francisco me abrazó. Eres la mejor madre del mundo, dijo. Te prometo que te lo devuelvo todo. Esta es la última vez. Te lo juro. Se fue con el dinero y yo me quedé mirando mi libreta de ahorros con un saldo de $120. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en mi vida sentí algo parecido al arrepentimiento. No por haber ayudado a mi hijo, sino por darme cuenta de que quizás él nunca me iba a ayudar a mí. Los meses siguieron y yo sobrevivía. Dejé de comprar carne. Comía arroz con huevo, fideos con mantequilla, pan con té. Dejé de pagar el cable. Dejé de comprar ropa. Mis zapatos tenían agujeros en las suelas, pero les ponía cartón adentro para que duraran más. Una vez me resbalé en la calle porque el zapato se dobló. Una señora me ayudó a levantarme. ¿Está bien, abuelita?, me preguntó. Yo dije que sí y seguí caminando con la rodilla sangrando. Cuando llegué a casa me curé con agua oxigenada vieja y una gasa. No fui al doctor. No tenía dinero para eso. Mientras tanto, las redes sociales de Elena mostraban otra realidad. Fotos en restaurantes caros. Viajes a la playa. Bolsas de marca. Vestidos nuevos en cada publicación. Ropa color rosa, color naranja, color plateado, siempre diferente, siempre cara. Yo veía esas fotos en el teléfono viejo que apenas funcionaba y sentía algo crecer dentro de mí. No era envidia. Era algo más profundo. Era la comprensión lenta y dolorosa de que yo había construido esa vida para ellos y ellos me habían borrado de ella. 3 meses antes de esa Navidad, Francisco me llamó. Mamá, vamos a hacer una cena especial, dijo. Queremos que vengas. Va a ser elegante con invitados importantes, clientes del negocio, amigos de Elena. Por favor, compórtate bien. Esa última frase me cayó como agua fría. Compórtate bien. Como si yo fuera una niña. Como si alguna vez me hubiera comportado mal. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté. Nada, mamá, solo que es una cena formal. Usa algo presentable. Algo bonito. No vayas con esa ropa vieja que usa siempre. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé mirando mi armario. Tenía 3 vestidos. Uno color café que usaba para ir al mercado. Uno gris que usaba cuando iba al banco. Uno verde oscuro que había comprado hace 10 años para un cumpleaños de Francisco. Todos estaban viejos, gastados, con manchas que no salían con el lavado. No tenía dinero para comprar ropa nueva. Gasté $30 que necesitaba para las medicinas de la presión en un vestido color beige en una tienda de segunda mano. Era lo único presentable que encontré en mi talla. Lo lavé 5 veces para que no oliera a humedad. Lo planché con cuidado. Me miré al espejo el día de la cena y vi a una mujer vieja cansada tratando de verse digna para no avergonzar a su hijo. Eso era yo. Una vergüenza potencial. Llegué a la casa de Francisco 2 horas antes de la cena como Elena me había pedido. Necesito que me ayudes en la cocina, había dicho. Toqué el timbre y esperé 5 minutos hasta que alguien abrió. Era una muchacha joven uniformada. La empleada doméstica. Pase, señora, me dijo. La señora Elena está arriba arreglándose.
Entré a esa casa grande que mi dinero había ayudado a comprar y me sentí como una intrusa. Todo era blanco y gris y brillante. Muebles caros que daban miedo tocar. Cuadros enormes en las paredes. Una escalera con barandal de cristal. Olía a perfume caro y a flores frescas. Elena bajó media hora después. Llevaba un vestido color dorado ajustado, zapatos de tacón altísimos, el cabello recogido en un peinado elaborado. Me miró de arriba abajo. «Ay, Lucía, ese es el vestido que conseguiste», dijo. «Bueno, supongo que tendrá que servir. Ven, vamos a la cocina». La seguí sintiendo como mis zapatos viejos chillaban contra el piso de mármol. En la cocina había bandejas enormes de comida preparada por un servicio de catering. «No entiendo para qué me pediste que viniera temprano», dije. «Si ya tienen todo listo». Elena me miró con esa sonrisa falsa. «Ay, Lucía, no seas así. Quería que estuvieras aquí para ayudar con los detalles de última hora. Además, necesito que te quedes en la cocina durante la cena por si hace falta algo. Los meseros van a estar ocupados atendiendo a los invitados». Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Me estaba pidiendo que trabajara como sirvienta en la cena. Que me quedara escondida en la cocina mientras ellos disfrutaban con sus invitados. «Elena, yo soy la madre de Francisco», dije con voz temblorosa. «Soy tu suegra. No vine aquí a trabajar, vine porque me invitaron a cenar». Ella soltó una risa seca. «Lucía, por favor, no exageres. Solo te estoy pidiendo que ayudes un poco. Después de todo, nosotros te mantenemos, ¿verdad? Lo mínimo que puedes hacer es colaborar». Me quedé helada. «Ustedes me mantienen», repetí. «Elena, yo puse mi casa como garantía para sus préstamos. Puse mis ahorros de toda la vida en este negocio. Les di cada centavo que tenía». Ella me interrumpió. Sí, ya sabemos tu historia, Lucía. Ya sabemos todo lo que hiciste hace 1000 años. Pero eso fue antes. Ahora nosotros somos los que tenemos el negocio exitoso. Nosotros somos los que generamos el dinero. Tú vives de una pensión miserable y si no fuera porque Francisco tiene buen corazón, ni siquiera estarías invitada aquí esta noche. Así que por favor no te pongas dramática y solo haz lo que te estoy pidiendo». Quise gritarle. Quise decirle que sin mí ellos no tendrían nada. Que cada cosa que ella tocaba, cada lujo que ella disfrutaba existía porque yo había sacrificado mi vida entera. Pero no dije nada. Me quedé ahí parada con mi vestido de segunda mano, sintiéndome pequeña, invisible, inexistente. «Está bien», dije. «Voy a ayudar». Elena sonrió satisfecha. «Sabía que ibas a entender. Ahora deja tu cartera aquí en la cocina. No quiero que andes cargándola durante la cena. Se ve muy fea». Dejé mi cartera vieja sobre la mesa de la cocina y me quedé ahí esperando órdenes como una empleada más. Los invitados empezaron a llegar. Escuchaba las risas desde la cocina. Voces alegres, música suave, el tintineo de copas de champán. Elena había invitado a sus amigas Inés y Leticia, 2 mujeres de su edad que siempre la seguían a todos lados. También había clientes del negocio, hombres con trajes caros que hablaban de inversiones y oportunidades. Francisco se movía entre ellos, seguro de sí mismo, contando chistes, haciendo brindis, luciendo exitoso. Nadie preguntó por mí. Nadie notó que la madre del anfitrión estaba escondida en la cocina moviendo bandejas y acomodando servilletas. Cuando finalmente me llamaron para sentarme a la mesa, ya habían servido las entradas. Me indicaron una silla al final de la mesa larga, lejos de Francisco, lejos de Elena. Estaba entre 2 hombres que no conocía y que no me dirigieron la palabra en toda la noche. Hablaban entre ellos sobre negocios, sobre inversiones, sobre dinero. Yo comía en silencio, tratando de no hacer ruido con los cubiertos, tratando de no existir más de lo necesario. A mitad de la cena, Elena se levantó y dio un discurso. «Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche», dijo. «Especialmente quiero agradecer a mi esposo Francisco por ser el hombre increíble que es. Por construir este negocio exitoso. Por darme la vida que siempre soñé». Todos aplaudieron. Francisco la besó. Yo seguía invisible en mi silla al final de la mesa. Entonces llegó el momento de los regalos. Francisco se levantó con una sonrisa enorme. «Tengo algo especial para todos esta noche», dijo. Empezó a repartir cajas envueltas en papel brillante con moños grandes. «Para ti, Inés», dijo entregándole una caja a la amiga de Elena. «Un perfume importado que sé que te encanta.
Inés chilló de emoción. Para ti, Leticia. Una cartera de esa marca que tanto querías. Leticia lo abrazó efusivamente. Siguió repartiendo. Para don Aurelio, nuestro mejor cliente. Un reloj fino. Para don Juan, nuestro contador. Una pluma de lujo. Para cada uno de los invitados había un regalo caro pensado personalizado. Francisco pasó frente a mí 3 veces. La primera vez pensé que había olvidado mi regalo en algún lugar. La segunda vez sentí un nudo en el estómago. La tercera vez supe que no había ningún regalo para mí. Todos abrían sus cajas, riendo, agradeciéndole, mostrándose sus regalos entre ellos. Yo tenía las manos vacías sobre mi regazo. Vacías como mi estómago, vacías como mi cuenta de banco, vacías como mi corazón en ese momento. Traté de sonreír. Traté de fingir que no me importaba. Pero algo dentro de mí se estaba quebrando en pedazos tan pequeños que sabía que nunca podría recogerlos todos. Cuando Francisco terminó de repartir los regalos, regresó a su lugar en la cabecera de la mesa. Todos seguían emocionados con sus obsequios. Yo permanecía inmóvil con las manos sobre mi regazo, sintiendo como cada segundo se volvía más pesado. Entonces Francisco levantó su copa de champán. Quiero hacer un brindis, dijo. Por esta noche maravillosa, por las personas que nos importan, por la familia. Todos levantaron sus copas. Yo levanté la mía también, aunque sentía que el cristal pesaba como piedra. Francisco me miró directo a los ojos y dijo: mamá, tú deberías agradecer por estar aquí. Deberías sentirte feliz de ser parte de esto, de ver todo lo que hemos logrado. El silencio que siguió fue espeso. Algunos invitados bajaron la mirada incómodos. Otros miraban sus platos, fingiendo no haber escuchado. Yo solté la copa despacio y asentí con la cabeza. Tienes razón, hijo, dije con voz apenas audible. Gracias por invitarme. Elena soltó una risita. Ay, Francisco, eres tan generoso, dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Ya es caridad haberla invitado, considerando que siempre está pidiendo ayuda. Inés y Leticia se miraron y empezaron a reír. Primero bajito, luego más fuerte. Otras personas en la mesa se unieron a las risas nerviosas, como si Elena hubiera hecho un chiste gracioso. La sala se llenó de carcajadas que rebotaban en las paredes blancas, en los pisos brillantes, en mi pecho vacío. Nadie me defendió. Francisco sonreía como si nada hubiera pasado. Los invitados seguían riendo. Yo me quedé ahí sentada con mi vestido beige de segunda mano, con mis zapatos rotos, con mis manos arrugadas que habían trabajado toda una vida para que mi hijo pudiera estar en esa casa repartiendo regalos caros a extraños mientras su madre permanecía invisible. Terminé de cenar en silencio. Cada bocado sabía a humillación. Cuando la cena acabó, me levanté de la mesa sin decir nada. Fui a la cocina, recogí mi cartera vieja y caminé hacia la puerta. Nadie notó que me iba. Nadie dijo adiós. Salí de esa casa grande y caminé 6 cuadras hasta la parada del autobús porque no tenía dinero para un taxi. Eran las 11 de la noche y hacía frío. Me senté en la banca de la parada y por primera vez en muchos años no lloré. No sentí tristeza. Sentí algo diferente. Sentí claridad. En el autobús de regreso a mi apartamento pensé en todo. En cada papel que había firmado. En cada sacrificio que había hecho. En cada vez que había callado por ser buena madre. Y entendí algo fundamental. Yo no era invisible porque fuera insignificante. Era invisible porque ellos habían decidido no verme. Porque reconocerme significaba reconocer su deuda. Reconocer que todo lo que tenían existía porque yo lo había puesto ahí. Era más fácil burlarse de mí, tratarme como una carga, que admitir la verdad. Esa noche llegué a mi apartamento pequeño, me quité el vestido beige y lo metí en una bolsa de basura. No lo iba a usar nunca más. No iba a necesitarlo. Al día siguiente desperté temprano. No había dormido bien, pero tenía la mente más clara que nunca. Preparé café aguado y me senté en la mesa de la cocina con una libreta vieja. Empecé a escribir. Escribí cada préstamo que había garantizado. Cada documento que había firmado. Cada centavo que había dado. Escribí fechas, montos, nombres de bancos. Luego busqué en mi armario una caja de zapatos donde guardaba papeles importantes. Ahí estaban todos los documentos. Contratos de préstamo. Escrituras. Títulos de propiedad. Papeles donde yo aparecía como avalista, como socia, como garante. Los revisé uno por uno.
Algunos estaban por vencer. Otros tenían cláusulas que yo no había leído cuando firmé. Descubrí algo interesante. El contrato del local comercial principal estaba a mi nombre. Yo era la dueña legal del inmueble. Francisco lo usaba para el negocio, pero la propiedad era mía. Había sido parte de la herencia de mis padres, y cuando Francisco lo pidió para poner su negocio ahí, yo firmé un contrato de comodato. Un préstamo gratuito de la propiedad. El contrato tenía duración de 5 años y podía cancelarse con 90 días de anticipación. Habían pasado 6 años. El contrato estaba vencido, pero nadie había hecho nada al respecto. Legalmente yo podía recuperar mi propiedad cuando quisiera. También descubrí que el apartamento donde yo vivía seguía estando a mi nombre a pesar de que lo había puesto como garantía bancaria. Y el terreno que había heredado también. Francisco había usado esas propiedades como aval, pero no me las había quitado. Todavía eran mías. Además encontré algo más. En uno de los contratos yo aparecía como socia con 30% de participación en el negocio. 30% que nunca me había generado un solo dólar de ganancia. 30% del que nunca había visto estados financieros, ni reportes ni nada. Si el negocio estaba tan bien como Francisco presumía entonces, yo tenía derecho a ver esos números. Tenía derecho a saber exactamente cuánto valía mi parte. Me vestí y salí a la calle. Fui al banco donde habían hecho el préstamo más grande. Pedí hablar con un ejecutivo. Soy Lucía Méndez, dije. Soy avalista de un crédito a nombre de Francisco Méndez. Necesito información sobre el estado de la cuenta. El ejecutivo me miró con lástima. Me hizo pasar a una oficina pequeña y buscó la información en su computadora. Señora Méndez, dijo después de unos minutos. El crédito está al corriente con los pagos, pero quiero informarle algo importante. Como avalista usted es responsable solidaria de esta deuda. Si por alguna razón su hijo dejara de pagar el banco, puede cobrarle directamente a usted. Puede embargar sus propiedades. Lo sabe, ¿verdad? Yo asentí. Lo sé, dije. Por eso estoy aquí. Quiero saber cuánto falta por pagar. Él revisó la pantalla. $183,000, señora. Sentí que el aire se iba de mis pulmones. $183,000. Si algo salía mal, yo perdería mi apartamento, mi terreno, todo. Quedaría en la calle a mis 68 años sin nada. Y Francisco ni siquiera me había dicho cuánto debía exactamente. Nunca me había mostrado los estados de cuenta. Nunca me había incluido en ninguna decisión financiera. Solo había usado mi nombre, mi firma, mis propiedades, y luego me había dejado al margen como si yo no importara. Gracias por la información, dije. Me levanté y salí del banco con las piernas temblando. Esa tarde fui a otro lugar. A la oficina de un abogado que una vecina me había recomendado una vez. Se llamaba Juan Mendoza y tenía un despacho pequeño cerca del mercado. Le expliqué mi situación. Le mostré todos los documentos. Él los revisó con cuidado durante más de 1 hora. Señora Lucía, dijo finalmente, usted está en una posición muy vulnerable, pero también tiene más poder del que cree. Si usted es dueña del local comercial, puede cancelar el contrato de comodato y recuperar su propiedad. Su hijo tendría que desocupar o empezar a pagarle renta. Si usted tiene 30% del negocio, puede exigir ver los libros contables. Puede exigir auditorías. Puede exigir su parte de las ganancias o puede vender su participación. Y si usted retira las garantías bancarias, su hijo tendría que conseguir otros avales o pagar los préstamos inmediatamente. Escuché cada palabra. ¿Pero eso no arruinaría a mi hijo?, pregunté. Juan me miró serio. Señora Lucía, con todo respeto, su hijo la ha estado usando. Ha usado su nombre, su dinero, sus propiedades, y no le ha dado nada a cambio. Es más, la ha humillado públicamente. Usted tiene derecho a protegerse, a recuperar lo que es suyo. Lo que pase con él después depende de qué tan sólido sea realmente su negocio. Si es tan exitoso como él dice, entonces podrá conseguir otros avales. Pero si no lo es, entonces usted merece saberlo antes de que todo se derrumbe y la arrastre a usted también. ¿Cuánto cobraría por ayudarme?, pregunté. Juan sonrió. Para empezar, $200. Le hacemos una carta formal a su hijo solicitando información financiera del negocio y notificándole sobre la cancelación del comodato con 90 días de anticipación. Nada ilegal. Nada agresivo.
solo ejercer sus derechos. Yo saqué de mi cartera los últimos billetes que me quedaban hasta el fin de mes. $200 exactos. Habían sido para comprar comida y medicinas. Ahora serían para comprar mi libertad. Hagámoslo, dije. Juan el abogado preparó los documentos esa misma semana. Una carta formal dirigida a Francisco solicitando acceso a los estados financieros del negocio como socia legítima con 30% de participación. Otra carta notificando la cancelación del contrato de comodato sobre el local comercial con 90 días de anticipación como establecía la ley. Y una tercera carta al banco informando que yo como avalista solicitaba información detallada sobre todos los créditos donde aparecía mi nombre. Todo legal, todo documentado, todo con copia para mis archivos. Las cartas se enviaron por correo certificado. Llegaron a la casa de Francisco 3 días después de la cena de Navidad. Yo no llamé para avisar. No di explicaciones. Solo dejé que los documentos hablaran por mí. Pasaron 2 días en silencio. Luego mi teléfono sonó. Era Francisco. «Mamá, ¿qué es esto?», gritó sin siquiera saludar. «¿Qué significa esta carta? ¿Por qué estás pidiendo información del negocio? ¿Por qué quieres quitarme el local? Te volviste loca». Yo respiré hondo. «Francisco, soy socia del negocio», dije con calma. «Tengo derecho a ver los números. Y el local es mi propiedad. Lleva 1 año con el contrato vencido. Solo estoy ejerciendo mis derechos». «Tus derechos», repitió él con rabia. «Mamá, yo te di todo lo que tienes. Si no fuera por mí, tú no tendrías ese apartamento». Yo me quedé callada por un momento. Luego dije: «Francisco, yo te di el dinero para comprar ese apartamento. Yo puse mi casa como garantía para tus préstamos. Yo soy la dueña legal del local donde funciona tu negocio. Todo lo que tú tienes existe porque yo lo puse ahí primero. Ahora quiero saber qué está pasando con mi inversión». Él colgó el teléfono sin responder. Esa noche Elena me escribió un mensaje. «Lucía, no sé qué te pasa, pero estás siendo muy malagradecida. Después de todo lo que Francisco ha hecho por ti, ahora le sales con esto. Nos estás poniendo en una situación muy difícil. Si necesitas dinero, solo pide. No hace falta que hagas este show». Yo leí el mensaje 3 veces antes de responder. «Elena, no estoy pidiendo nada que no sea mío», escribí. «Solo quiero información sobre un negocio del cual soy socia. Y quiero recuperar una propiedad que me pertenece. No es un show, es mi derecho». Ella no respondió. Los siguientes días fueron extraños. Silencio absoluto. Ni Francisco ni Elena me llamaron. Yo seguía mi rutina normal. Iba al mercado, limpiaba mi apartamento pequeño, veía televisión. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no me sentía invisible. Me sentía presente, clara, sólida. Había dado el primer paso y el mundo no se había acabado. Al contrario, me sentía más viva que en años. Una semana después, Juan me llamó. «Señora Lucía, tengo noticias», dijo. Su hijo envió una respuesta a través de su abogado. Dice que el negocio es privado y que usted firmó documentos renunciando a su participación activa. Dice que el local lo ha estado usando de buena fe y que usted nunca había pedido que lo desocupara. Básicamente está diciendo que usted no tiene derecho a nada. Yo sentí la rabia subir por mi garganta. «Eso es mentira», dije. «Yo nunca firmé ninguna renuncia a mi participación». Juan continuó. «Lo sé, señora. Por eso el siguiente paso es presentar una demanda formal. Pero eso cuesta más dinero. Necesitaríamos al menos $1,500 para empezar. Yo no tenía $1,500. Apenas me quedaban 50 hasta fin de mes». Me quedé callada pensando. «Señora Lucía», dijo Juan, «hay otra opción. Podemos hacer algo más directo. Usted es dueña del local. Puede ir allá con un cerrajero, cambiar las chapas y tomar posesión física de su propiedad. Es legal porque es suya. Su hijo tendría que demostrar en corte que tiene derecho a estar ahí. Y mientras tanto usted controla el espacio». Eso sonaba drástico. «¿Eso no va a causar problemas legales para mí?», pregunté. «No», respondió Juan. «Usted es la dueña registral. Tiene todo el derecho. Lo único que puede pasar es que su hijo presente una demanda, pero él tendría que probar que tiene algún contrato vigente. Y según los papeles que me mostró, ese contrato ya venció». Pensé en eso durante 2 días.
Pensé en Francisco en su cara cuando descubriera que el local estaba cerrado. Pensé en Elena y sus risas. Pensé en esa cena de Navidad y en mis manos vacías. Pensé en cada sacrificio, cada mentira, cada promesa rota. Y decidí que ya era suficiente. Llamé a Juan. Hagámoslo, dije. ¿Cuándo podemos hacerlo? Mañana mismo, respondió él. Yo conozco un cerrajero de confianza. Vamos temprano antes de que abra el negocio. Cambiamos las chapas, dejamos un aviso legal en la puerta y listo. Su propiedad queda asegurada. Esa noche casi no dormí. Me levanté a las 5 de la mañana. Me vestí con ropa cómoda. Tomé todos los documentos que probaban que el local era mío. Tomé las llaves viejas que todavía tenía de cuando mis padres eran dueños del lugar. A las 6 de la mañana, Juan pasó por mí en su carro con el cerrajero. Era un hombre mayor callado que llevaba una caja de herramientas grande. Condujimos hasta el local comercial. Era un edificio de 2 pisos en una avenida transitada. En la planta baja funcionaba el negocio de repuestos de Francisco. El segundo piso estaba vacío. Llegamos a las 6:30. La calle estaba desierta. El negocio abría a las 8. El cerrajero trabajó rápido. Cambió la chapa de la puerta principal. Cambió la chapa de la puerta trasera. Cambió la chapa del portón del estacionamiento. Me dio 3 juegos de llaves nuevas. Juan sacó un documento que había preparado y lo pegó en la puerta principal con cinta adhesiva. Era un aviso legal que decía notificación de recuperación de inmueble. La propietaria registral Lucía Méndez ha recuperado posesión legal de este inmueble. El contrato de comodato ha sido cancelado conforme a derecho. Para consultas, contactar al abogado Juan Mendoza. Incluía el número de teléfono de Juan y la referencia de los documentos legales. Terminamos a las 7:15. Juan me llevó de regreso a mi apartamento. Señora Lucía, me dijo. Su hijo va a llamarla muy enojado. No conteste. Déjeme manejar esto a mí. Si él quiere hablar, que llame a mi oficina. Usted no tiene que dar explicaciones. Usted solo ejerció su derecho como propietaria. Yo asentí. Me sentía mareada. Había hecho algo definitivo, algo que no tenía vuelta atrás. Entré a mi apartamento y esperé. La llamada llegó a las 8:30. Vi el nombre de Francisco en la pantalla. No contesté. Llamó 5 veces seguidas. Luego empezaron los mensajes. Mamá, ¿qué hiciste? Mamá, esto es ilegal. Mamá, vas a destruir el negocio. Mamá, contesta el teléfono. No respondí ninguno. A las 9 llamó Elena. Tampoco contesté. Luego llegaron mensajes de Elena. Eres una víbora. Después de todo lo que hicimos por ti. Eres una vieja malagradecida. Vas a ver lo que es bueno. Vas a terminar sola y abandonada. Leí cada mensaje sin sentir nada. Sus palabras ya no me dolían. Ya no tenían poder sobre mí. A las 10 de la mañana llamó Juan. Señora Lucía, su hijo está aquí en mi oficina, dijo. Está muy alterado. Quiere hablar con usted. Le dije que no. Dice que usted le arruinó el día. Que tiene clientes esperando y no puede abrir el negocio. Que esto es un abuso. Yo le expliqué que usted está en todo su derecho. Que él puede buscar otro local o puede negociar un contrato de arrendamiento formal con usted. Se puso a gritar. Tuve que pedirle que se retirara de mi oficina. Gracias, Juan, dije. Hizo lo correcto. Voy a esperar. El resto del día fue un bombardeo de llamadas y mensajes. No solo de Francisco y Elena, sino también de gente que yo no conocía. Socios de Francisco. Empleados del negocio. Hasta Inés, la amiga de Elena, me escribió diciendo que yo era una persona horrible. Apagué el teléfono a las 2 de la tarde. Me preparé un té. Me senté en mi sofá viejo y por primera vez en meses me sentí tranquila. Había recuperado algo mío. Había puesto un límite. Había dejado de ser invisible. Esa noche, cuando encendí el teléfono otra vez, tenía 37 llamadas perdidas. Todas de Francisco y Elena. Los mensajes se habían vuelto más desesperados. Mamá, por favor. Tenemos que hablar. Esto no puede quedar así. Llámame. Te lo suplico. Yo no llamé. Me fui a dormir temprano. Y esa noche dormí mejor que en años.
Los siguientes días fueron una montaña rusa. Francisco intentó abrir el negocio usando la puerta trasera, pero el cerrajero había hecho bien su trabajo. No pudo entrar. Tuvo que cancelar pedidos, devolver clientes, enviar empleados a sus casas. Cada hora que el negocio permanecía cerrado era dinero que dejaba de ganar. Yo lo sabía y no sentía culpa. Sentía algo parecido a la justicia. Él había cerrado las puertas de su vida para mí, ahora yo cerraba las puertas de mi propiedad para él. Era simple. Era justo. Era necesario. Al tercer día Juan me llamó. Señora Lucía, su hijo quiere negociar, dijo. Está dispuesto a sentarse a hablar. ¿Quiere saber qué es lo que usted quiere? Yo pensé antes de responder. Quiero ver los estados financieros del negocio de los últimos 5 años, dije. Quiero saber cuánto vale mi 30% de participación. Quiero que me paguen las ganancias que me corresponden o que me compren mi parte. Y si va a seguir usando el local, quiero un contrato formal de arrendamiento con renta mensual a precio de mercado. Juan se quedó callado un momento. Eso es muy razonable, señora Lucía, dijo. Voy a transmitir sus condiciones. Pero prepárese. Su hijo no va a estar contento. La reunión se programó para el viernes en la oficina de Juan. Yo llegué 15 minutos antes. Me había puesto mi vestido gris, el más formal que tenía. Llevaba todos mis documentos en una carpeta vieja. Juan me recibió y me hizo pasar a una sala pequeña con una mesa y 6 sillas. Él se sentó a mi lado. Van a llegar con su abogado, me advirtió. Van a intentar intimidarla. No se deje. Usted tiene todo el derecho de su lado. Yo asentí. Sentía las manos frías, pero la mente clara. Francisco llegó con Elena y con un abogado joven de traje caro. Francisco tenía ojeras profundas. Elena me miró con odio puro. El abogado nos saludó formalmente y sacó una laptop y varios documentos. Bueno, empecemos, dijo. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo, pero primero necesitamos aclarar algunos puntos. Señora Lucía, usted no puede simplemente cerrar un negocio que lleva años operando. Eso causa daños económicos. Podríamos demandarla por lucro cesante. Juan se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, colega, dijo. Mi clienta es la propietaria legal del inmueble. El contrato de comodato venció hace más de 1 año. Ella está en todo su derecho de recuperar su propiedad. Si su cliente sufre daños económicos es porque operaba ilegalmente en un inmueble sin contrato vigente. El abogado joven se removió incómodo en su silla. Miró a Francisco. Francisco me miró a mí. Mamá, ¿por qué estás haciendo esto?, dijo. Yo soy tu hijo. Todo lo que hice fue por nosotros, por la familia. Yo lo miré directo a los ojos. Francisco, todo lo que tienes existe porque yo lo puse ahí, dije. Le di el dinero para empezar. Puse mi casa como garantía. Puse mis ahorros. Puse mis propiedades. Y tú nunca me devolviste nada. Ni siquiera me tratas con respeto. En la cena de Navidad me humillaste delante de todos. Tu esposa dijo que era caridad invitarme. Todos se rieron de mí. Y tú no dijiste nada. Solo me miraste como si yo fuera una carga. Elena soltó una risa sarcástica. Ay, por favor, Lucía, no seas dramática, dijo. Fue una broma. No puedes estar haciendo todo este show por una broma. Yo la miré sin parpadear. No fue una broma, Elena, dije. Fue un patrón. Me han tratado como basura durante años. Me han usado, me han ignorado, me han hecho sentir invisible. Y yo lo permití porque pensé que eso era lo que las buenas madres hacen. Pero ya no. Ya no voy a permitirlo. Juan puso su mano sobre la mesa. Volvamos al punto, dijo. Mi clienta tiene condiciones muy claras. Acceso a información financiera. Pago de utilidades correspondientes a su participación societaria. Y contrato de arrendamiento formal si el negocio va a continuar operando en su propiedad. Son condiciones razonables y legales. El abogado joven abrió su laptop. Revisó algo en la pantalla. Señor Francisco, dijo. Necesito hablar con usted en privado un momento. Se salieron de la sala Juan y yo nos quedamos solos. Él me miró. Lo está haciendo muy bien, señora Lucía, dijo. No se deje intimidar. Pasaron 10 minutos antes de que regresaran. Francisco venía pálido. El abogado se veía tenso.
Se sentaron. Mi cliente está dispuesto a mostrar información financiera, dijo el abogado, pero bajo confidencialidad estricta. Y en cuanto al arrendamiento, podemos negociar términos razonables. Sin embargo, el tema de las utilidades es complicado. El negocio ha tenido gastos muy altos. No ha habido ganancias distribuibles. Juan sonrió. Entonces queremos ver exactamente esos números, dijo. Queremos ver los estados financieros auditados, los flujos de caja, los registros contables completos. Si no ha habido ganancias, queremos saber por qué. Y si el negocio no es rentable, entonces mi clienta tiene más razón aún para recuperar su propiedad y venderla o arrendarla a alguien que sí le genere ingresos. Francisco explotó. No puedes hacer eso, mamá, gritó. Ese negocio es mi vida. Es todo lo que tengo. Si me quitas el local, lo pierdo todo. No puedo mudarme a otro lugar tan rápido. No tengo dinero para eso. Los bancos me están presionando. Tengo deudas. Tengo empleados. Tengo clientes. Por favor. Era la primera vez que lo escuchaba decir por favor desde que era niño. Elena lo tomó del brazo. Francisco, cálmate, dijo. No le des el gusto de verte así. Yo respiré profundo. Francisco, dije. Si tu negocio está en problemas, necesito saberlo. Porque yo soy avalista de tus préstamos. Si tú caes, yo caigo contigo. El banco puede quitarme mi apartamento. Puedo quedar en la calle. Necesito protegerme. Y si para protegerme tengo que recuperar mis propiedades y venderlas, entonces eso es lo que voy a hacer. Tú decidiste tratarme como si yo no importara. Ahora yo decido tratarme a mí misma como si sí importara. El silencio que siguió fue largo e incómodo. Finalmente el abogado habló. Propongo lo siguiente, dijo. Mi cliente entrega información financiera completa en un plazo de 7 días. Se negocia un contrato de arrendamiento a precio de mercado con inicio inmediato para que el negocio pueda reabrir. Y se establece un plan de pago de utilidades atrasadas si las hubiera una vez revisada la información. Todo documentado, todo legal. Juan me miró. ¿Qué dice, señora Lucía? Yo pensé. 7 días para la información, dije. Contrato de arrendamiento firmado antes de que se reabra el negocio. Y quiero 3 meses de renta por adelantado como garantía. Además quiero acceso trimestral a los estados financieros mientras yo siga siendo socia. Y quiero todo por escrito. Francisco cerró los ojos. Elena apretó los puños. El abogado asintió. Es razonable, dijo. Vamos a preparar los documentos. Podemos tener todo listo en 3 días si mi cliente coopera con la información. Perfecto, dijo Juan. Entonces nos vemos el lunes para firmar. La reunión terminó. Francisco y Elena se fueron sin despedirse. El abogado nos estrechó la mano y salió detrás de ellos. Juan me sonrió. Señora Lucía, lo hizo perfecto, dijo. Ahora vamos a ver qué tanto nos están ocultando cuando entreguen los números. Yo salí de esa oficina sintiéndome diferente. Más fuerte. Más completa. Había negociado como igual. Había puesto condiciones. Había exigido respeto. Y lo había conseguido. Los siguientes 3 días Francisco me llamó varias veces. Esta vez yo contesté. Mamá, necesito que entiendas mi situación, dijo en la primera llamada. El negocio está pasando por un momento difícil. Los bancos se están presionando. Si tú me quitas el local, ahora voy a quebrar. Vas a dejarme en la calle. Francisco, tú me dejaste emocionalmente en la calle hace mucho tiempo, respondí. Me hiciste sentir invisible. Me humillaste. Y ahora quieres que yo te rescate otra vez. Pero esta vez no puedo. Esta vez necesito rescatarme a mí misma. Él suspiró. Mamá, yo sé que me equivoqué, dijo. Sé que no te he tratado bien. Pero eres mi madre. Se supone que las madres perdonan. Se supone que las madres siempre están ahí. Esa frase me dolió más que cualquier otra cosa. Se supone que las madres siempre están ahí. Como si yo fuera un recurso inagotable. Como si mi única función fuera dar y dar sin recibir nada a cambio. Francisco, dije lentamente. Yo siempre estuve ahí. Siempre. Pero ustedes no estuvieron para mí. Cuando necesité respeto, no estuvo. Cuando necesité consideración, no estuvo.
Cuando necesité ser vista no estuvo. Ahora necesito que estés tú para mí. Necesito que seas honesto. Que me muestres la verdad de tu negocio. Que me trates como socia, como madre, como persona. Si puedes hacer eso, entonces podemos reconstruir algo. Si no puedes, entonces cada uno seguirá su camino. Él no respondió. Colgó el teléfono. El lunes llegó y con él la verdad. Juan me llamó temprano. Señora Lucía, necesito que venga a mi oficina antes de la reunión, dijo. Su hijo envió los estados financieros y necesito que vea esto antes de sentarnos a negociar. Llegué a las 9 de la mañana. Juan tenía papeles extendidos sobre su escritorio. Números, tablas, gráficos. Me senté frente a él y esperé. Señora Lucía, dijo mirándome serio. El negocio de su hijo está en graves problemas. Debe más de lo que vale. Los últimos 3 años ha operado con pérdidas. Solo se ha mantenido a flote pidiendo más préstamos para pagar los préstamos anteriores. Es lo que llamamos una bicicleta financiera. Y usted como avalista está sosteniendo todo ese castillo de naipes. Sentí que el piso se movía debajo de mí. Pero Francisco siempre decía que el negocio iba bien, dije. Compró camioneta nueva. Se mudó a una casa grande. Elena gasta dinero como si fuera agua. Juan asintió. Todo eso lo hizo con deuda, señora, dijo. La camioneta está financiada. La casa está hipotecada al máximo. Las tarjetas de crédito están al límite. Han estado viviendo una mentira sostenida por préstamos. Y cuando los bancos empiecen a cobrar, cosa que puede pasar en cualquier momento, van a ir directo contra usted porque usted es la avalista. Van a quitarle su apartamento, su terreno, todo. Me quedé sin aire. Todo este tiempo había pensado que Francisco era exitoso. Que mi sacrificio había valido la pena porque al menos mi hijo estaba bien. Pero no estaba bien. Estaba hundiéndose. Y me iba a hundir con él. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con voz temblorosa. Juan se inclinó hacia adelante. Tiene 2 opciones, dijo. Primera opción, usted se queda como socia y avalista y cuando todo colapse pierde todo. Segunda opción, usted vende su participación en el negocio a precio simbólico, retira su aval de los préstamos y recupera sus propiedades. Deja que su hijo enfrente sus propias consecuencias. Se salva usted. Pero si hago eso, Francisco va a quebrar, dije. Probablemente, respondió Juan. Pero señora Lucía, él ya está quebrado. Solo que todavía no lo sabe. O peor aún, si lo sabe y por eso la ha estado usando. Por eso nunca le mostró los números. Por eso la mantenía al margen. Porque si usted se enteraba de la verdad, se iba a proteger. Y él necesitaba que usted siguiera ahí sosteniendo todo hasta el final. Sentí náuseas. Mi propio hijo me había estado usando como escudo. Como colchón. Como sacrificio. Y yo tan tonta había seguido dando y dando sin cuestionar nada. La reunión de las 11 fue tensa. Francisco llegó solo esta vez. Sin Elena, sin abogado. Tenía una carpeta con documentos. Se sentó frente a mí y puso la carpeta sobre la mesa. Aquí están los estados financieros, mamá, dijo. ¿Cómo pediste? Todo está ahí. Quiero que sepas que he trabajado muy duro. Que no ha sido fácil. Que el negocio ha tenido altibajos, pero va a mejorar. Solo necesito tiempo. Juan abrió la carpeta. La revisó rápidamente. Francisco dijo. Estos números muestran pérdidas constantes. Deuda acumulada de más de $300,000. Flujo de caja negativo. Este negocio no es viable. Y su madre como avalista está en riesgo de perderlo todo. Francisco se puso pálido. No es tan grave como parece, dijo. Tengo planes. Voy a conseguir nuevos clientes. Voy a reducir gastos. Va a mejorar, te lo prometo, mamá. Yo lo miré. Había envejecido en estas 2 semanas. Tenía más canas, más arrugas, más cansancio en los ojos. Pero ya no sentía lástima. Sentía claridad. Francisco, dijiste lo mismo hace 5 años, dije. Dijiste que me ibas a devolver el dinero. Nunca lo hiciste. Dijiste que el negocio iba bien. Mentiste. Dijiste que yo iba a estar bien. Pero me pusiste en riesgo sin decirme nada. Ya no puedo confiar en tus promesas. Él extendió las manos hacia mí. Mamá, por favor.
Soy tu hijo. No puedes abandonarme así. ¿Qué van a decir las personas? ¿Qué va a decir la familia? Yo me quedé quieta. Francisco, hace 2 semanas me humillaste en tu casa, dije. Me trataste como basura delante de extraños. Tu esposa dijo que era caridad invitarme. Todos se rieron. En ese momento tú me abandonaste a mí. Ahora yo necesito salvarme. Necesito proteger lo poco que me queda. Porque si tú caes, no voy a dejar que me arrastres contigo. Ya di suficiente. Ya sacrifiqué suficiente. Se acabó. Juan sacó documentos nuevos. Señor Francisco, dijo. Hemos preparado una propuesta. Su madre vende su participación societaria por $1 simbólico. Usted se hace cargo del 100% del negocio y de todas las deudas. Su madre retira formalmente su aval de todos los préstamos. Y usted tiene 30 días para desocupar el local comercial o para conseguir financiamiento propio y pagar 3 meses de renta adelantada más depósito de garantía. Todo legal, todo documentado. Es la única forma de que su madre se proteja. Francisco me miró con ojos de niño asustado. Mamá, si haces esto voy a perder todo, dijo. Los bancos van a cerrarme el crédito. No voy a poder seguir operando. Voy a tener que cerrar el negocio. Elena me va a dejar. Voy a quedar en la calle. Por favor, no hagas esto. Yo sentí algo quebrarse en mi pecho, pero no retrocedí. Francisco, tú me pusiste en esta situación, dije. No te pregunté si estabas de acuerdo. No me importó si yo iba a perder todo. Solo usaste mi nombre y mis propiedades. Ahora yo estoy haciendo lo mismo. Me estoy salvando. Y si eso significa que tú vas a tener que enfrentar consecuencias, entonces es lo justo. Son las consecuencias de tus propias decisiones. Él empezó a llorar. Un hombre de 40 años llorando como niño. Mamá, no puedo creer que seas tan cruel, dijo. Después de todo lo que hemos pasado juntos. Yo crié a ese niño, sola trabajé hasta romperme para que él tuviera todo. Y ahora me llamaba cruel por protegerme. Juan empujó los documentos hacia Francisco. Tiene 2 opciones, dijo. Firma esto y al menos tiene 30 días para buscar soluciones. O no firma y su madre inicia demanda formal de desalojo, recuperación de propiedad y retiro de aval. En ese caso el proceso será más largo, más caro y más público. Usted decide. Francisco tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó. Lloró más. Finalmente sacó una pluma. Esto es un error, mamá, dijo. Te vas a arrepentir. Algún día vas a necesitarme y yo no voy a estar. Firmó cada documento. Juan los revisó uno por uno. Los hizo firmar ante testigos. Los selló. Señora Lucía, dijo. A partir de este momento usted ya no es socia del negocio. Ya no es avalista de ningún préstamo. Y el señor Francisco tiene 30 días para desocupar su propiedad. Francisco se levantó. Me miró una última vez. Espero que seas feliz con tu decisión, dijo. Salió de la oficina azotando la puerta. Yo me quedé sentada mirando los documentos firmados. Juan puso su mano sobre mi hombro. Hizo lo correcto, señora Lucía, dijo. Se salvó usted. Ahora su hijo tendrá que salvarse solo o hundirse solo. Pero usted ya no se va a hundir con él. Salí de esa oficina sintiéndome vacía y llena al mismo tiempo. Vacía porque acababa de cortar el último lazo que me ataba a mi hijo. Llena porque por primera vez en mi vida había elegido salvarme a mí misma antes que a alguien más. Esa noche llegué a mi apartamento y me preparé sopa. Sopa simple de verduras. Me senté en mi sofá viejo y comí en silencio. No prendí la televisión. Solo me quedé ahí en el silencio escuchando los ruidos del edificio. Los vecinos discutiendo arriba. Un perro ladrando a lo lejos. El tráfico de la calle. Sonidos normales de una vida normal. Y me di cuenta de que por primera vez en años no tenía miedo. No tenía ansiedad. No tenía ese peso en el pecho de estar sosteniendo a alguien más. Solo estaba yo. Sola pero en paz. Pobre pero libre. Vieja pero digna. Los días siguientes fueron extraños. Mi teléfono no sonaba. Ninguna llamada de Francisco. Ningún mensaje de Elena. Silencio absoluto. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Pero esta vez el silencio no me dolía.
Esta vez yo había elegido el silencio. Yo había puesto el límite. Yo había cerrado la puerta. Y descubrí que el silencio podía ser pacífico cuando una lo elegía para sí misma. Una semana después, Juan me llamó. Señora Lucía, tengo noticias, dijo. Los bancos han empezado el proceso de cobranza contra su hijo. Al parecer dejó de pagar las cuotas. Y como usted ya no es avalista, no pueden tocarla. Sus propiedades están seguras. Usted está fuera de peligro. Respiré profundo. ¿Y Francisco?, pregunté. Juan suspiró. Va a tener que negociar con los bancos, dijo. Probablemente va a perder el negocio. Tal vez la casa. Va a ser un proceso difícil para él. Pero ya no es su problema, señora. Usted hizo su parte. Demasiada parte, diría yo. Ahora él tiene que hacer la suya. Pasaron 10 días desde que firmamos los documentos. 10 días de silencio absoluto. Yo seguía mi rutina. Despertaba temprano. Preparaba café. Limpiaba mi apartamento. Iba al mercado. Cocinaba para mí. Veía las noticias. Me acostaba temprano. Era una vida simple, pero era mía. Nadie me pedía nada. Nadie me usaba. Nadie me hacía sentir invisible. Por primera vez en décadas, yo era el centro de mi propia vida. Y aunque mi apartamento era pequeño y mi pensión miserable, me sentía más rica que nunca porque tenía algo que había perdido hace mucho tiempo. Tenía mi dignidad de vuelta. Una noche de viernes a las 11 escuché golpes en mi puerta. Golpes fuertes, desesperados. Una voz gritaba desde afuera. Mamá, abre, por favor. Necesitamos hablar. Por favor, mamá, abre la puerta. Era Francisco. Yo me quedé inmóvil en mi sofá. Los golpes continuaron. Mamá, sé que estás ahí. Vi la luz por debajo de la puerta. Por favor, solo dame 5 minutos. 5 minutos, nada más. Te lo suplico. Escuché otra voz. Era Elena. Lucía, no seas ridícula. Abre la puerta. Tenemos que arreglar esto. No puedes dejarnos así. Piensa en tu hijo. Piensa en tu familia. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. ¿Qué quieren?, dije a través de la madera. Francisco empezó a hablar rápido, atropellado. Mamá, los bancos están cobrando. Nos dieron un ultimátum. Tenemos que pagar $120,000 en 2 semanas o nos quitan todo. La casa, el negocio, todo. Necesito tu ayuda. Necesito que vuelvas a ser avalista. Necesito que hables con el banco. Por favor, mamá. Me quedé callada. Mamá, di algo, gritó él. No puedes quedarte ahí sin decir nada. Esto es serio. Voy a perder todo. Elena y yo vamos a quedar en la calle. Necesito que me ayudes una vez más. Solo una vez más, te lo prometo. Abrí la puerta, solo una rendija con la cadena puesta. Los vi a través del espacio pequeño. Francisco tenía los ojos rojos hinchados. Elena estaba despeinada, sin maquillaje, con ropa arrugada. Se veían desesperados. Derrotados. Pequeños. Francisco, yo ya no soy avalista, dije tranquila. Firmamos documentos. Yo salí de todo eso. Ya no es mi problema. Él empujó la puerta, pero la cadena la detuvo. Mamá, eso lo podemos arreglar, dijo. Podemos hacer nuevos papeles. Tú solo tienes que decir que sí. Hablar con el banco. Decirles que nos apoyas. Ellos te conocen. Confían en ti. Si tú vas conmigo me van a dar más tiempo. Elena se acercó. Lucía, no seas egoísta, dijo con voz quebrada. Somos familia. Las familias se apoyan. No puedes dejarnos caer así. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar de ti? Una madre que abandona a su hijo en el momento más difícil. Vas a quedar como un monstruo. Yo la miré directo a los ojos. Elena, tú dijiste que era caridad invitarme a tu casa, dije. Dijiste eso delante de todos. Te reíste de mí. Hiciste que todos se rieran de mí. Ahora vienes a pedirme ayuda y me hablas de familia. ¿Dónde estaba la familia cuando me humillaron? ¿Dónde estaba la familia cuando necesitaba respeto? Francisco empezó a llorar más fuerte. Mamá, yo sé que me equivoqué, dijo. Sé que no te traté bien. Pero no merezco perder todo por eso. No merezco quedar en la calle.
Tengo 40 años, mamá. Si pierdo el negocio, no voy a poder empezar de nuevo. Nadie me va a dar trabajo. Nadie me va a prestar dinero. Voy a quedar marcado como mal pagador. Mi vida se va a acabar. Y tú vas a ser la responsable. Vas a poder vivir con eso. Vas a poder dormir sabiendo que destruiste a tu propio hijo. Esas palabras me hubieran destrozado hace un mes. Me hubieran hecho abrir la puerta, correr a abrazarlo, firmar lo que fuera necesario. Pero ya no. Ahora veía claro. Francisco, tú destruiste tu propia vida, dije. Tú pediste préstamos que no podías pagar. Tú viviste por encima de tus posibilidades. Tú mentiste sobre el estado del negocio. Tú me usaste como garantía sin decirme la verdad. Yo no destruí nada. Yo solo me salvé de que tú me destruyeras a mí. Las consecuencias que estás enfrentando son el resultado de tus propias decisiones, no mías. Elena golpeó la puerta con el puño. Eres una vieja amargada, gritó. Una vieja egoísta que solo piensa en sí misma. Francisco te dio todo. Te dio un lugar en su vida. Te invitaba a su casa. Y así le pagas. Ojalá te pudras sola en este apartamento miserable. Ojalá cuando necesites ayuda nadie esté ahí para ti. Ojalá mueras sola y abandonada como mereces. Yo sentí algo caliente subir por mi garganta, pero no era tristeza. Era rabia limpia y clara. Elena, yo no te debo nada, dije. Ni a ti ni a Francisco. Ya di todo lo que tenía que dar. Mi casa, mis ahorros, mi tiempo, mi dignidad. Ya no me queda nada para dar. Ahora solo me tengo a mí. Y voy a cuidarme. Voy a protegerme. Aunque eso signifique cerrar esta puerta y no volver a abrirla nunca. Francisco cayó de rodillas. Mamá, por favor, suplicó. No me hagas esto. Soy tu hijo. Tu único hijo. No puedes abandonarme. ¿Qué va a hacer de mí? Cerré la puerta. Puse el seguro. Me alejé mientras los golpes continuaban. Mientras Francisco gritaba. Mientras Elena maldecía. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Me metí en la cama. Tapé mis oídos con la almohada. Y esperé. Los golpes duraron 20 minutos más. Luego silencio. Luego el sonido de pasos alejándose. Luego nada. Esa noche no pude dormir. No por culpa. No por arrepentimiento. Sino por algo diferente. Por la comprensión de que había cruzado un límite del que no había vuelta atrás. Mi hijo había venido a suplicarme y yo había cerrado la puerta. Literalmente. Eso me convertía en mala madre. En madre cruel. En madre egoísta. Al menos eso era lo que siempre me habían enseñado. Las madres no dicen no. Las madres no ponen límites. Las madres se sacrifican hasta el final. Pero yo ya no quería ser ese tipo de madre. Ya no podía serlo. Porque ese tipo de madre termina destruida. Termina invisible. Termina muerta en vida mientras los demás bailan sobre sus huesos. A la mañana siguiente encontré una carta debajo de mi puerta. Era de Francisco. Letra temblorosa. Palabras desesperadas. Mamá, esta es la última vez que te pido ayuda, decía. Si no me ayudas ahora voy a perder todo. La casa donde vivo con Elena. El negocio que construí con tanto esfuerzo. Mi reputación. Mi futuro. Todo. Y cuando eso pase voy a recordar que tú pudiste evitarlo. Que tú tuviste el poder de salvarme y elegiste no hacerlo. Voy a recordar que cuando más te necesité me diste la espalda. No te voy a perdonar nunca. No quiero volver a verte nunca. Vas a morir sola, mamá. Vas a morir sola y nadie va a llorar por ti. Espero que valga la pena. Leí la carta 3 veces. Luego la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. No respondí. No llamé. No busqué. Dejé que el silencio hablara por mí. Y el silencio decía algo muy claro. Decía no. Decía basta. Decía se acabó. Juan me llamó 2 días después. Señora Lucía, su hijo, presentó una demanda, dijo. La está demandando por daño moral. Dice que usted lo abandonó en un momento crítico. Que le causó daños psicológicos. Que lo hundió económicamente. Pide una compensación de $50,000. Yo me reí. Fue una risa amarga pero genuina.
¿Puede ganar?, preguntó. Juan negó con la cabeza. No tiene ninguna posibilidad, dijo. Usted tiene todos los documentos. Todo legal. Todo firmado. Él aceptó los términos. Esto es solo un intento desesperado de presionarla, de hacerla sentir culpable. No se preocupe. Vamos a contestar la demanda y la van a desechar. Pero me va a costar dinero, respondí. Dinero que no tengo. Juan se quedó callado un momento. Señora Lucía, dijo finalmente. Yo voy a llevar este caso sin cobrarle. Usted me pagó lo justo al principio. Y francamente este caso me indigna. Su hijo es un abusador. Un manipulador. Alguien tiene que ponerle un alto. Voy a defenderla sin costo. Es lo menos que puedo hacer. Sentí lágrimas en mis ojos. Gracias, Juan, dije. No sabe lo que significa para mí. Él suspiró. Señora Lucía, usted es una mujer valiente, dijo. No muchas personas tienen el coraje de hacer lo que usted hizo. De elegirse a sí mismas. Esté orgullosa de eso. La demanda de Francisco fue desechada en 3 semanas. El juez revisó los documentos, vio que todo era legal y dijo que no había base para el reclamo. Que un hijo adulto no podía demandar a su madre por negarse a seguir siendo su avalista. Que las decisiones financieras de cada persona eran su responsabilidad. Francisco apeló. Perdió otra vez. Tuvo que pagar las costas del juicio. Eso lo hundió más. Juan me llamaba cada semana para mantenerme informada. El negocio de su hijo cerró definitivamente, me dijo un día. Los bancos remataron el inventario. Embargaron la camioneta. Iniciaron proceso de ejecución hipotecaria sobre la casa. Su hijo y su nuera van a tener que mudarse pronto. Probablemente a un apartamento rentado. Van a tener que empezar de cero. Yo escuchaba las noticias sin sentir alegría, pero tampoco sin sentir culpa. Era simplemente la consecuencia natural de todo. Francisco había construido un castillo de naipes y cuando yo retiré mi carta todo colapsó. No era mi culpa. Era física. Era matemática. Era inevitable. Durante esos meses yo seguí con mi vida pequeña y simple. Vendí el terreno que había heredado de mis padres. Lo vendí en $35,000. Con ese dinero pagué algunas deudas pequeñas que tenía. Arreglé mi apartamento. Cambié el sofá viejo por uno usado pero decente. Compré una televisión nueva. Me compré ropa. 3 vestidos nuevos. Uno color verde, otro color crema, otro color café claro. Zapatos cómodos sin agujeros. Un abrigo para el invierno. Cosas simples pero mías. Compradas con mi dinero. Sin pedirle permiso a nadie. También aparté dinero para emergencias médicas. $10,000 que nadie me iba a quitar. Que nadie iba a usar. Que iban a estar ahí para cuando yo los necesitara. Y el resto lo puse en una cuenta de ahorro que me daba intereses pequeños pero seguros. No era mucho, pero era suficiente. Era paz. Era seguridad. Era libertad. Empecé a salir más. Conocí a mis vecinas. Una señora llamada Inés que vivía en el piso de arriba. Tenía 70 años y estaba viuda como yo. Nos hicimos amigas. Tomábamos café juntas los martes y jueves. Hablábamos de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros errores. Ella también tenía una historia difícil con su familia. Me entendía. No me juzgaba. Por primera vez en años tenía a alguien con quien hablar. Alguien que me veía. Alguien para quien yo no era invisible. 6 meses después de cerrar la puerta esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con precaución. Señora Lucía, dijo una voz de mujer joven. Soy Patricia. Trabajo en servicios sociales del Hospital Central. Su hijo Francisco fue internado esta mañana. Tuvo un colapso nervioso. Está estable, pero pidió que la contactáramos. Dice que usted es su única familiar. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Está bien?, pregunté. Está fuera de peligro, respondió Patricia. Pero necesita apoyo. Está muy deprimido. Los doctores recomiendan que tenga visitas de familiares. Ayuda en su recuperación. Puede venir a verlo. Yo me quedé callada. Luego dije gracias por informarme. Voy a pensarlo. Colgué el teléfono.
Me senté en mi sofá nuevo y pensé durante horas. Mi hijo estaba en el hospital. Deprimido. Quebrado. Solo. La madre que yo había sido hace un año hubiera corrido al hospital. Hubiera llorado con él. Hubiera buscado la forma de arreglar todo. Hubiera vendido lo que fuera necesario para salvarlo otra vez. Pero yo ya no era esa madre. Esa madre había muerto en esa cena de Navidad, cuando todos se rieron de ella. Cuando su hijo la llamó invisible. Cuando su nuera dijo que era caridad tenerla ahí. Esa madre había sido enterrada cuando firmé los papeles que me liberaron. Ahora yo era otra persona. Una persona que se elegía a sí misma. Una persona que ponía límites. Una persona que sabía que salvar a alguien que no quiere salvarse solo te hunde a ti también. No fui al hospital. No esa semana. Pero tampoco pude olvidar. Patricia me llamó 2 veces más. Su hijo pregunta por usted, decía. Dice que necesita hablar con usted. Que tiene cosas que decirle. A la tercera llamada acepté. Voy a ir, dije. Pero solo una vez. Y solo para escuchar. No para prometer nada. No para arreglar nada. Solo para cerrar este círculo de una vez por todas. Llegué al hospital un martes por la tarde. Era un edificio grande y frío. Olor a desinfectante. Pasillos blancos. Gente con batas verdes caminando rápido. Pregunté por Francisco. Me llevaron al 3er piso. Ala de psiquiatría. Cuartos con puertas cerradas. Ventanas con rejas. Me sentí mal por él. Pero no retrocedí. Francisco estaba en un cuarto pequeño. Sentado en la cama. Sin afeitar. Más delgado. Con ropa de hospital. Me miró cuando entré y empezó a llorar. Mamá, dijiste que vendrías, dijo. Pensé que no ibas a venir. Pensé que me habías olvidado. Me senté en la silla junto a la cama, pero mantuve distancia. No lo abracé. No tomé su mano. Solo me quedé ahí. Francisco, tu vida se derrumbó, dije. Y yo lo siento. Siento que estés sufriendo. Pero no me arrepiento de haberme protegido. No me arrepiento de haber puesto límites. Tú me usaste durante años. Me hiciste sentir invisible. Me humillaste. Y cuando te pedí respeto me demandaste. Así que vine a escucharte. Pero no vine a salvarte. Eso tienes que hacerlo tú solo. Él se limpió las lágrimas con la manga. Mamá, yo lo perdí todo, dijo. La casa, el negocio, el dinero. Elena me dejó. Se fue con otro hombre apenas vio que yo no tenía nada. Me dijo que ella no había firmado para ser pobre. Que había conocido a alguien mejor. Mis amigos desaparecieron. Nadie contesta mis llamadas. Estoy solo, mamá. Completamente solo. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que la única persona que siempre estuvo ahí fui yo quien la destruí. La única persona que me amaba de verdad. La única persona que me habría ayudado hasta el final. Y yo la traté como basura. La humillé. La usé. Y ahora es demasiado tarde. Escuché cada palabra. Vi que estaba arrepentido. Pero también vi que el arrepentimiento llegaba solo después de perder todo. No antes. Cuando tenía su negocio, su casa, su esposa, no había arrepentimiento. Solo uso. Solo desprecio. El arrepentimiento era fácil ahora que estaba solo. Francisco, dije lentamente. Yo te amé con todo lo que tenía. Te di todo. Mi casa, mi dinero, mi tiempo, mi vida entera. Y tú tomaste todo eso como si fuera tu derecho. Como si yo fuera un recurso inagotable. Nunca me viste como persona. Solo como madre. Como proveedora. Como herramienta. Y cuando ya no te servía me desechaste. Ahora vienes a decirme que te arrepientes. Pero te arrepientes de haberme perdido o te arrepientes de haber perdido todo lo demás. Él bajó la cabeza. No sé, mamá, dijo. Ya ni siquiera sé qué siento. Solo sé que estoy cansado. Cansado de luchar. Cansado de fingir. Cansado de todo. Los doctores dicen que tengo depresión severa. Que necesito tratamiento. Que necesito apoyo familiar. Pero no tengo familia, mamá. Solo te tengo a ti. Y entiendo si no quieres ayudarme. Entiendo si me odias. Pero necesitaba decirte que lo siento. Que me arrepiento.
que ojalá pudiera regresar el tiempo y tratarte diferente. Me quedé callada mirándolo. Este hombre de 40 años roto llorando en una cama de hospital. Mi hijo. El niño que había criado sola. El niño al que le di todo. Y sentí algo extraño. No sentí amor. No sentí odio. Sentí algo intermedio. Sentí compasión desde la distancia. Como cuando ves a un extraño sufriendo. Sientes mal por ellos, pero sabes que no puedes ni debes involucrarte. Francisco, dije finalmente. Yo te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo necesito perdonarte para poder seguir adelante. Para poder vivir en paz. Pero perdonarte no significa volver a ser tu salvadora. No significa poner mi vida en riesgo otra vez. Significa solamente que ya no cargo con rabia. Que te deseo bien. Que espero que encuentres tu camino. Pero lo vas a tener que encontrar sin mí. Él lloró más fuerte. Mamá, no me abandones, dijo. Por favor. Yo lo miré. Francisco, yo no te estoy abandonando, dije. Tú me abandonaste a mí hace mucho tiempo. Yo solo estoy reconociendo esa realidad. Estoy aceptando que no puedo salvarte. Que nunca pude. Que solo tú puedes hacer eso. Me levanté de la silla. Cuídate, Francisco, dije. Espero que mejores. Espero que construyas una vida mejor. Una vida honesta. Pero esa vida no me va a incluir a mí. Me voy a quedar con los recuerdos de cuando eras niño. Cuando todavía me veías. Cuando todavía me amabas sin condiciones. Ese es el hijo que voy a recordar. Salí del cuarto. Caminé por el pasillo blanco. Bajé las escaleras. Salí del hospital. El sol estaba cayendo. El cielo estaba color naranja y rosa. Hacía frío, pero era un frío limpio. Respiré profundo. Y por primera vez en mi vida me sentí completa. No feliz. No triste. Completa. Como si todas las piezas de mí que había regalado a otros finalmente hubieran regresado. Tomé el autobús de vuelta a casa. En el camino miré por la ventana. Vi la ciudad. Vi gente caminando. Parejas tomadas de la mano. Familias con niños. Personas solas como yo. Y entendí algo fundamental. Estar sola no era lo mismo que estar abandonada. Estar sola era simplemente estar contigo misma. Y eso podía ser suficiente. Llegó otra Navidad. Un año después de aquella cena terrible. Esta vez yo no recibí ninguna invitación. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Francisco seguía en tratamiento según supe por Patricia, que me llamaba de vez en cuando para informarme. Estaba viviendo en un cuarto rentado. Trabajaba como empleado en una ferretería. Ganaba poco, pero pagaba sus cuentas. Elena se había casado con otro hombre. Alguien con dinero. Alguien que podía darle la vida que ella quería. La vida que mi hijo le había prometido, pero nunca pudo sostener. Esa Navidad yo preparé cena para mí. Pollo asado. Ensalada. Pan fresco. Até una vela en mi mesa pequeña. Puse música suave. Me senté sola a cenar. Y mientras comía pensé en todo el camino recorrido. En la mujer invisible que había sido. En la mujer fuerte en que me había convertido. En todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Había perdido a mi hijo. Pero había ganado mi dignidad. Había perdido mi familia. Pero había ganado mi paz. Había perdido la ilusión de ser amada incondicionalmente. Pero había ganado la certeza de amarme a mí misma. Y eso al final era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. Brindé sola esa noche. Con una copa de vino barato. Brindé por mí. Por las madres invisibles. Por las mujeres que dan todo. Por las que finalmente aprenden a guardarse algo para sí mismas. Por las que ponen límites aunque el mundo les diga que son crueles. Por las que eligen vivir aunque eso signifique vivir solas. Brindé por todas nosotras. Las que nos salvamos cuando nadie más iba a hacerlo. Las que cerramos puertas que dolía cerrar. Las que dijimos no cuando se esperaba que dijéramos sí. Las que elegimos respirar aunque nos dijeran que éramos egoístas por necesitar aire. Mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Era un número desconocido. Lo dejé sonar. No contesté.
Quien fuera que llamara tendría que entender que yo ya no estaba disponible para rescatar a nadie, que había cerrado la oficina de salvaciones, que ahora mi única prioridad era cuidarme a mí misma. El teléfono dejó de sonar. Llegó un mensaje de voz. No lo escuché. Lo borré sin abrirlo. Apagué el teléfono. Me fui a dormir. Y esa noche dormí profundo. Sin pesadillas. Sin culpa. Sin miedo. Solo el sueño profundo de alguien que finalmente está en paz consigo misma. De alguien que finalmente se eligió. De alguien que finalmente entendió que no puedes salvar a otros si primero no te salvas a ti misma. Y yo me había salvado. Contra todo pronóstico. Contra todas las expectativas. Contra todo lo que me habían enseñado sobre ser buena madre. Me había salvado. Y eso era suficiente. Eso era todo.